La huella de la piel. Un podcast de Aesthetic.es con María Velasco. Ojeras, patas de gallo, flacidez, arrugas. Quizá esos son los principales indicadores de envejecimiento en el rostro, o por lo menos los que más nos suenan, ¿no? Los más conocidos. Y si hace unos años se aprendía a vivir con estas señales y no te quedaba otra, de un tiempo a esta parte cada vez nos preocupan más y nos dedicamos a indagar qué podemos hacer, cómo podemos prevenirlo y una vez que lo tenemos, cómo podemos tratarlo, ¿no? Hoy en La huella de la piel vamos a hablar de cómo rejuvenecer la piel, cuáles son los tratamientos más idóneos según las necesidades de cada persona, que esto es muy importante, y cuándo también hay que saber decir no a los pacientes y, por supuesto, conseguir los resultados más efectivos en cada caso. Para ello, hoy nos acompaña la doctora Paloma Borregón. Ella es dermatóloga y además fundadora de la clínica Calosia. Bienvenida. Muchas gracias, bienvenida aquí a un lugar que me encanta, La huella de la piel, se llama este podcast, es maravilloso. Muchas gracias, Paloma, por acompañarnos. Si pensamos en envejecimiento, yo comentaba antes, ¿no?, que muchas de esas señales pues no son nuevas, ¿no? Las conocemos desde hace muchísimos años. Pero para los dermatólogos, ¿cuáles son los principales signos de envejecimiento? Quizá nosotros nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. A veces sí, porque la mayoría de los signos de envejecimiento los vemos cuando pasan los años, pero empiezan cuando empieza a darnos el sol, ¿no? Que es nuestro mayor enemigo contra el envejecimiento. Efectivamente, con los años vamos viendo manchas, ¿no? La gente dice, son las manchas de la edad. Digo, no, perdone, manchas de la edad no, son manchas de la edad con el sol que nos ha dado a lo largo de toda la vida. Entonces, efectivamente, pues entre los 25 y los 30 años empezamos a perder colágeno, nuestra piel poco a poco se va agotando, ¿no? Va estando como más débil, y si encima el colágeno que tenemos nos lo hemos cargado a lo largo de la vida con ese sol que nos da, pues empezamos a tener esos signos, ¿no? Que, como bien decías, pues podemos dividirlos un poco viendo las características de una piel bella, ¿no? Entonces, todo lo que va haciendo que se altere esa piel bella generalmente nos va pasando con los años. En primer lugar, tenemos las alteraciones del color, pues esas manchas tan desagradables. A veces no solo son manchas marrones, a veces también son manchas rojitas, porque vemos que nos empiezan a salir como muchas manchas rojas en la zona de la cara, en las aletas de la nariz, en el escote. Son más que capilares que se han roto por esa exposición solar crónica y con el paso de los años. Además de las manchas, pues tenemos las alteraciones en la superficie de la piel, lo que hace que esté arrugada, que no esté lisa, y nos empiezan a salir pues las patas de gallo, la arruga del entrecejo, y más allá, pues encima tenemos la falta de firmeza por este colágeno que cuando somos jóvenes nos sujeta la piel, y cuando van pasando los años la piel esa va, por efecto de la gravedad, pues va cayendo y nos va como colgando, ¿no? La gente ya se empieza a quejar de esa flacidez. Así que ahí tendríamos un poco todos los signos de la edad. Como comentábamos antes, pues bueno, antes te resignabas a tenerlo, y lo cierto es que la medicina estética, para empezar, podían acceder muy pocas personas, ¿no? Yo creo que ahora también se ha democratizado un poco el acceso, y luego aparte se veía como algo solo estético, y ahora ya también vemos que es cuestión de salud. Entonces, si pensamos en los principales tratamientos para combatir el envejecimiento hace unos años y ahora, ¿cómo han evolucionado? ¿Cuál era antes a lo mejor el tratamiento estrella y hacia dónde ha ido evolucionando todo esto? Pues ha cambiado mucho la cosa, afortunadamente, porque como antes, como bien dices, pues solo podíamos resignarnos, ¿no? Y pensar, bueno, ya cuando sea mayor, pues me operaré, no me haré un lifting, y veíamos esas caras súper estiradas, porque pasaban los años, íbamos envejeciendo, y pues cuando envejecíamos teníamos que pasar por bisturí. Ahora ha cambiado mucho la cosa, porque gracias a las técnicas que tenemos en medicina estética, lo que conseguimos es ir retrasando ese envejecimiento, ir haciendo que los tejidos no se caigan tanto, que las arrugas no se lleguen a formar y se llegue a surcar la piel, o sea, que no salgan arrugas profundas. Y gracias a eso ya no llegamos a bisturí, o prácticamente casi no necesitamos llegar a bisturí. Y afortunadamente cada vez se habla más de esto, ya no es tabú, ¿no? Antiguamente quien se ponía botox, la gente lo miraba como mal, ¿no? Estás vieja, te has puesto botox. Ahora no, ahora al revés. Ahora sabemos que la toxina botulínica lo que hace es prevenir el envejecimiento, porque si la empezamos a poner cuando las arrugas empiezan, antes de que la piel esté marcada, pues no vamos a llegar a tener la piel marcada. Así que ha cambiado todo, ahora hacemos más cosas de inyectar, pues, tipo toxina botulínica, que la gente lo conoce como botox, tipo rellenos, estimuladores del colágeno, láseres, o sea, tenemos muchas tecnologías que no implican pasar por un quirófano y que se empiezan antes y que la gente ahora lo cuenta, ¿no? Todavía hay cierto tabú y hay gente que por el que dirán no lo cuenta, pero por lo general se habla de esto y se conoce.
Si tuvieras que hablar de las técnicas que ahora mismo están en auge, por las que más apostáis los profesionales, ¿cuáles serían? Pues podríamos dividirlas en dos grupos. Por un lado, las que mejoran la calidad de la piel, vamos a decir, que la mayoría pues tenemos tratamientos que suelen ser láseres, tanto yo creo que la gran estrella es la luz pulsada intensa, que consigue quitar esas manchas y dar luminosidad a la piel. En ocasiones también usamos los peelings, o sea que también es una técnica superficial, que lo que hace es va descamando la piel y lo usamos quizá para otro tipo de manchas, no tanto los léntigos o las pequitas que van saliendo con los años, sino más para el melasma, el típico paño, pues ahí tendríamos los peelings. Y luego tenemos láseres fraccionados que mejoran la superficie de la piel, ¿no? Entonces, en calidad de la piel podríamos meter aparatología y peelings, y luego en el otro grupo tenemos los inyectables. Por un lado, y yo siempre me gusta dividirlo un poco, si miramos una cara, pues de más o menos los ojos hacia arriba tendríamos arrugas de expresión, y esa es lo que vamos a usar, es un inyectable que es la toxina botulínica, porque lo que va a hacer es relajar esas arrugas de expresión, esa pata de gallo, ese entrecejo, esa frente. Y de los ojos para abajo lo que vamos a necesitar es moldear esa cara, ¿no? Hacer que las arrugas, antiguamente los rellenos eran solo, se llaman rellenos porque rellenaban arrugas, ¿no? Veíamos que si hay una arruga, coges un relleno y la arrugas. Ahora ya sabemos que los rellenos nos valen para más, porque nos consiguen ayudar a moldear esa cara, que no solo es porque estés mayor, porque tengas arrugas, sino porque a lo mejor pues tú genéticamente no tienes mucho mentón o tienes la nariz que no te gusta, pues gracias a los rellenos podemos moldear esa cara además. Y además son técnicas mucho menos invasivas que tener que llegar a la cirugía, ¿no? Eso es. Luego además, este tipo de tratamientos, ahora mismo, por lo que vemos sobre todo con el auge de las redes sociales, puede parecer que se los puede hacer cualquiera, ¿no? Que llegan a la clínica casi diciéndote cuántos inyectables necesitan, de qué tipo y para qué. ¿Por qué es necesaria una medicina estética personalizada para este tipo de tratamientos? Pues es casi lo más importante, esa personalización, esa primera visita en la que viene el paciente, se pone delante de nosotros, y yo siempre le digo, tú dime el problema, o sea, dime qué es lo que no te gusta de lo que ves en el espejo cada mañana, y yo te digo la solución, porque muchas veces efectivamente la gente tiene mucho cacao con lo que es el botox, lo que son los rellenos, entonces dice, vengo a ponerme botox en los labios. Pues no, a ver, vamos a parar. Claro. El botox para el músculo, eso es para los músculos, los rellenos lo que dan es volumen, y es verdad que es un lío, ¿no? Y vivimos en un mundo en el que cada vez nos estamos acostumbrando a vernos con los filtros o vernos a través de las pantallas, y muchas veces la gente se acostumbra a verse con ese filtro que se pone, ¿no? Y vienen a veces a nuestra consulta un poco, pues es que quiero tener la cara así, ¿no? O quiero tener los labios así. Claro. Y esto es muy difícil porque no podemos inventarnos de la nada unos labios, ¿no? Tenemos que partir de tu cara para hacer que sea lo mejor posible, ¿no? Siempre decimos un poco conseguir tu mejor versión. Claro. No se trata de cambiar a nadie, se trata de mejorar, de que seas tú, pero pues tu versión mejorada, ¿no? Pues más guapo, más juvenil, etcétera. Y en esa primera versión es donde, como tú decías al principio, pues ahí también los médicos somos los responsables de asesorar al paciente, de decirle qué va en cada sitio, qué es lo más recomendable, porque a lo mejor en tu caso tienes una cara muy redondita y no eres buena paciente para rellenos, porque si te rellenamos vamos a conseguir una cara hinchada, que es lo que la gente tiene miedo, ¿no? Ese relleno de más que se nota. Claro. Entonces, a lo mejor en tu caso, pues no te hacen falta rellenos, te hacen falta estimuladores del colágeno que hacen que el tejido se terse y no te puedo poner, ¿no? Entonces, esto es mucho más allá, ¿no? que poner un relleno aquí o allá, sino que hay que hacer una valoración exhaustiva de cada persona y ver qué necesita cada persona en cada caso y saber hasta dónde llegar también, Claro. ¿no? Porque ese es un poco una de las cosas más difíciles, Sí. es saber parar y saber decir, mira, esta arruguita te la voy a dejar porque si te la quito se te va a notar. Justo mi siguiente pregunta iba por ahí un poco. ¿Cómo se gestiona el decirle no a un paciente? O bien porque, justo lo que tú estás diciendo, vienes y lo que te piden no es lo que necesita, o bien porque a lo mejor ya va pasado de frenada. Sabemos que al final que la huella estética existe y que ya no nos puede seguir por ese camino, ¿no? ¿Esto cómo se gestiona? Pues eso, mira, hay quien piensa que es difícil. Yo normalmente cuando veo una cara, pues eso nos pasa mucho con los famosos, ¿no? Que de repente dices, esta ya se ha pasado. Y hay ejemplos que la ves y dices, ¡buah! Pues ya, en plan, esta está fatal. Y yo siempre pienso, está fatal su médico. Claro. Realmente, es verdad que la persona a nosotros nos puede pedir cosas, pero yo siempre digo que los pacientes son nuestra obra de arte, ¿no? Esto es muy artístico. Al final, nosotros con nuestras manos lo que hacemos es mejorar esa cara. Y si nosotros nos pasamos, eso
habla del paciente, pero sobre todo habla de mí. Claro. Y esto, bueno, pues para gustos los colores, y es verdad que pues hay gente que puede querer o le puede gustar que se note, o pues esto ya yo siempre digo, que artistas, pues sí, para gustos, los colores, pero sí que intentamos, o creo desde mi punto de vista, que se debe intentar mantener unas proporciones ideales, que esas no nos las hemos inventado ahora, esas están inventadas de toda la vida, ¿no? Pues que reparte la cara en 3/3, de arriba abajo, en 5/5, y hay unas líneas definidas de qué tiene que medir para que las proporciones sean lo más bellas posibles, y tenemos que intentar acercarnos a esas proporciones y no alejarnos, ¿no? Dentro de hacer las caras mejores, creo que no todo vale. Y ahí sí que es verdad que al paciente hay que saber explicarle que a veces no todo vale, que a veces el tratamiento que él se cree, hay gente que viene con códigos de barras, por ejemplo, y vienen para que se los rellenes, y la piel está tan arrugada que si le rellenas ese código de barras vas a dejarle un morro de pato, y hay que explicarle al paciente, mira, yo esto con un relleno no te lo puedo arreglar o no te lo debo arreglar. Tenemos que pasar por mejorar la piel, hacer un láser, hacer un CO2 previamente, mejorar y luego ya poner un poco, y te dejaré arrugas porque si te las quito te va a quedar morro de pato. Claro. Entonces ahí está un poco por un lado nuestro gusto del médico, porque ya te digo que luego pues sí que los hay que le gustan las cosas más exageradas. A mí me gustan las cosas naturales y normalmente tengo la suerte de que la gente viene a mi consulta sabiendo lo que a mí me gusta. Claro. Entonces no tengo que parar demasiado a mucha gente, porque es mi filosofía, pero sí es cierto que yo creo que somos nosotros los que debemos asesorar y debemos decir que no. Claro. O que a lo mejor no es la técnica adecuada, es lo que tú decías. Ahora ya es que leemos de todo y nos creemos que sabemos de todo, y efectivamente pues la gente no entiende que esto no sea como ellos quieren, ¿no? Claro. Y es muy fácil hinchar caras y quitar arrugas, pero se trata de no hacer eso, se trata de mejorar arrugas, mejorar caras sin necesidad de hinchar, ¿no? Cada vez más la gente tiene más miedo a eso. Claro, al final lo que se busca también es un poco la naturalidad, ¿no? Y lo que hablábamos, la medicina estética por suerte ha evolucionado, y cuando antes podías señalar perfectamente con el dedo y se reconocía quién se había hecho algo, ahora la verdad es que cada vez es más difícil. Si volvemos un poco más a las técnicas de relleno, ¿cuáles son? Nos has comentado un poco tanto el Botox pues, para la parte superior del rostro, el ácido hialurónico para lo demás. ¿Para qué cosas sería cada uno? ¿Qué las diferencia? Y sobre todo un punto creo que es importante es ¿para quién estaría contraindicada cada una de las técnicas? Muy bien, son muchas preguntas. Vamos a ir Vamos poco a poco. Paso por paso. Efectivamente, lo que decíamos es un poco ir separando por problemas, ¿no? Es verdad que la toxina botulínica, así en resumen, podemos decir en la parte de arriba de la cara, porque básicamente sus indicaciones fundamentales son para la pata de gallo, el entrecejo y la frente, para elevar la mirada también, hace como la mirada más bonita, ¿no? Y conseguimos ese efecto con el Botox, ese efecto de ¡ay, qué guapa estás!, ¿no? Pero guapo, vamos. Pero no sabemos por qué, ¿no? Entonces, bien hecho, pues no se tiene que notar y simplemente la gente te ve como bien y no sabe por qué. También tenemos otros usos, ¿no? Que siempre decimos que están fuera de ficha técnica, porque también se puede usar, pues por ejemplo, en los músculos del cuello para prevenir las rayas horizontales del cuello, que el collarete de Venus que se llama, y no es más que porque el músculo sube. Entonces, lo que hacemos es poner toxina en las bandas platismales, o bueno, pues podemos poner toxina a veces que ponemos incluso en los maseteros para afinar la cara, que tiene los maseteros muy anchos y muy marcados. Muy marcados, ¿no? Hace demasiado masculino, y cuando las mujeres tienen la parte de abajo de la cara muy ancha, pues podemos poner toxina botulínica en los maseteros. Entonces, bueno, pues tiene otras indicaciones. Siempre que queremos relajar un músculo, ahí tenemos la toxina. Vale. Y ahora vamos a los rellenos. Los rellenos es ácido hialurónico. Ya no usamos los rellenos que se usaban antiguamente, que era pues la silicona, los acrilatos, o sea, rellenos permanentes que se ha visto con los años que ahora han dado problemas, ¿no? De hecho, muchas veces corremos el riesgo en personas que hace años se pusieron siliconas o acrilatos o algún producto permanente. Se ha visto que con los años se pueden reactivar y pueden hacer granulomas, ¿no? Y son algunos labios pues, que vemos, por ejemplo, en la tele, en algunas famosas, que tienen como unas bolitas en los labios. Eso no, que la gente no tenga miedo, porque eso no es ácido hialurónico, eso son rellenos de hace años, que ya la única solución es quitarlos con cirugía, porque eso era permanente, se ponía ahí y ahí se quedaba para toda la vida. Incluso a veces se reactivan cuando nosotros ahora, años más tarde, pinchamos un relleno no permanente, o sea, un relleno de hialurónico que no da ningún problema, pero si tenemos un relleno previo, los pacientes deben conocer que existe riesgo de que eso se inflame. Claro. Entonces, bueno, pues ahora por suerte tenemos ácido hialurónico, que tiene una especie de antídoto. No solo es que nuestro cuerpo lo reabsorba, normalmente suele tardar un año, depende del tipo de producto, ahora lo veremos,
pero tenemos además la posibilidad de quitarlo más rápido. O sea, imagínate, yo siempre le digo a la gente que, por ejemplo, pasa con los labios, que a veces vienen muy nerviosos, en plan, ay, se me notará, me gustará, tal. Sí. Digo, bueno, tú no te preocupes, que si no te gusta, se puede quitar. Tenemos hialuronidasa, que es una sustancia que disuelve el hialurónico y hace que nuestro cuerpo lo absorba inmediatamente, ¿vale? Entonces, eso a día de hoy para nosotros es una tranquilidad, tanto por el posible riesgo de que un relleno se pueda complicar, pues ahí lo tenemos, tanto como si, oye, si no te ves, no te gusta tal, pues se puede quitar, ¿no? Entonces, a día de hoy los rellenos son mucho más seguros. Es verdad que más gente hace rellenos sin control y sin mucha experiencia y hay que tener cuidado porque parece que solo esto es coger y rellenar y ya está. Y bueno, pues tiene sus intríngulis porque la anatomía facial tiene muchas estructuras dentro de ella, ¿no? Nosotros lo que vemos es la piel, pero debajo de la piel pues están los nervios, están las arterias, están las venas y están los músculos y hay que saber dónde poner el relleno, qué relleno ponernos. Siempre decimos que el éxito de un relleno depende de 3 cosas. De primera es de que conozcamos muy bien la anatomía para saber dónde tenemos que ponerlo, cuál es la zona más segura y cuál es el sitio donde el relleno va a tener mejor resultado. La segunda es la técnica, ya que debemos conocer, pues si podemos hacerlo como haciendo abanicos, en bolos, con aguja, con cánulas. O sea, hay muchas técnicas que tenemos que conocerlas. Y luego el producto, porque no todos los ácidos hialurónicos son iguales, ¿no? Y de eso un poco depende lo que nosotros vamos a decidir, ese plan de tratamiento que vamos a hacer con cada cara cuando la vemos al principio. El ácido hialurónico, ya te digo, es una molécula que de normal tiene en nuestro cuerpo. Por eso nosotros la vamos a ir reabsorbiendo y tiene la capacidad de atrapar agua. Entonces, hay varias posibilidades y el ácido hialurónico nos lo podemos poner en cremas o en serums, que lo que hace es atrapar agua y nos deja la piel más bonita, ¿no? Lo que llaman efecto relleno, que es un poco marketing. Pero sí es verdad que cuando nos aplicamos el ácido hialurónico deja un poco esa sensación de relleno porque la piel se hidrata y está más suavita, más jugosita y más bonita. Pero el relleno que pinchamos tenemos varias posibilidades. La primera es que sea reticulado o no reticulado. ¿Cuál es la diferencia? El no reticulado es el que usamos, por ejemplo, para mesoterapia. Para cuando la gente dice, me he puesto vitaminas. Que podemos poner vitaminas mezcladas con ácido hialurónico. Y ese es como en gotitas, ¿no? Son cadenas de ácido hialurónico. Son gotitas que aplicamos muy superficial, pinchamos muy superficial en la piel. Y lo único que van a hacer es dar ese efecto de hidratación, de luz, de buena cara, ¿no? Ese se pone muy superficial y ese es el no reticulado. Luego tenemos el reticulado, que ya es el que usamos para rellenar. Se llama reticulado porque va haciendo como una red, o sea, va montado las cadenas, van ensambladas, montadas dando volumen, ¿no? Entonces ese donde yo lo ponga, ahí sí que no solo me va a atrapar agua y me va a estimular el colágeno, que es una de las cosas, de las ventajas de ponerse hialurónico, que no solo es que esté ahí rellenando, sino que nos va a estimular el colágeno. Y además lo que hacemos es moldear esa cara gracias a esa reticulación. Y dentro de esa reticulación hay distintos grosores de hialurónico. Los tenemos más finitos, por ejemplo, para hacer el código de barras o para poner en una ojera. Los tenemos más gruesos, por ejemplo, pues cuando quiero hacer algo como efecto hueso, un mentón, una nariz, un pómulo. Entonces nosotros elegiremos el tipo de hialurónico en función del lugar donde yo lo quiero poner y el resultado que quiero conseguir. Así que podemos jugar, como ves, con muchos factores, o sea que son muchas cosas que hay que conocer. Sí. Y los riesgos precisamente de que te pongan el que no es en el lugar que no es. Pues mira, riesgos de equivocarte de producto, no elegir el adecuado o no elegir uno que sea de calidad, pues por ejemplo eso lo vemos muchísimo en las ojeras, ya que en las ojeras tenemos que elegir productos que no atrapen mucha agua, dentro de que el hialurónico atrapa agua, pero en la ojera no me interesa. ¿Por qué? Porque es una zona que de por sí tiene mucho drenaje linfático, hay mucho líquido que tenemos que drenar y si ponemos un producto que no es el adecuado y que de repente atrapa mucho líquido, pues lo que vamos a conseguir es edema, o sea, es que se hinche la ojera y que amanezcamos todas las mañanas con demasiado líquido. O sea, el efecto contrario al que busca. Exactamente. Y si nos equivocamos de plano, lo que decíamos, anatomía, si nos equivocamos de plano, en la ojera hay que ponerlo muy profundo. Si nos equivocamos de plano y se pone muy superficial rellenando la ojera, ¿qué nos va a pasar? Que hasta se puede transparentar. Hay un efecto que se llama efecto Tyndall, que es que el relleno se ve azuladito, o sea, a través de la piel. Es igual que cuando miras al sol. Ahí no se llama efecto Tyndall, se llama efecto Rayleigh, pero cuando miramos al cielo, el cielo es azul, pero realmente la luz no es azul. Claro. Y cuando llega la tarde, la luz se ve rojiza, ¿vale? ¿Eso por qué es? Pues porque durante el día las partículas de la luz atraviesan la atmósfera y se ve azulado. Pues aquí nos pasa lo mismo, la luz refleja en la piel y se ve el relleno azulado, aunque es transparente. Entonces eso queda fatal, porque ves una ojera y ves ahí un cordoncito azul. Así que muy importante el producto y saber el sitio. Claro. ¿Dónde nos podemos equivocar también? Ya te digo, ahí es donde más pasa. Pues por ejemplo en los labios, eligiendo un relleno muy duro.
porque si elijo un relleno muy duro en los labios va a quedar un resultado absolutamente antinatural. Claro. Va a ser unos labios que con el movimiento se van a notar, ¿no? Esos labios que vemos y decimos, ¡buah! Se ha pasado, ¿no? Y en los labios vemos auténticas barbaridades porque a veces la gente se empeña en poner mucho volumen de sopetón. Y si ponemos mucho volumen de sopetón, el labio da para lo que da, tiene su volumen. Entonces hay gente con los labios muy finos que quiere unos labios muy gruesos y lo que tenemos que explicarle al paciente es que vamos a tener que ir muy poquito a poco porque la piel se tiene que dilatar, se tiene que distender. Si nosotros ponemos mucho relleno, ¿qué es lo que nos pasa? Que se sale del labio, se nos va del plano, entonces decimos que migra y vemos esos labios pues como de pato efectivamente porque el relleno se ha subido por encima del labio. Y eso es porque nos hemos pasado, bueno, o lo hemos puesto mal, que también existe la posibilidad, o nos hemos pasado de poner volumen en el labio y es que no cabía. Y con el movimiento lo que hemos hecho es echarlo para arriba, ¿no? Para que Entonces eso es que se iré. Exacto. Y luego, contraindicaciones. ¿Hay personas que tengan contraindicado ponerse este tipo de relleno? Pues mira, los rellenos no los ponemos en embarazo pues por razones obvias, básicamente porque no hay estudios, ¿no? Y entonces no merece la pena, pues merece la pena esperar los meses del embarazo. Y por otro lado, por ejemplo, se hablaba hace años, y esta es una duda que nos preguntan mucho la gente, de las enfermedades autoinmunes, ¿vale? Tanto con la toxina botulínica como con los rellenos. Surge la duda de las enfermedades autoinmunes, porque en el prospecto pone que no se debe usar en enfermedades autoinmunes. Realmente las enfermedades autoinmunes, que son estas que generan anticuerpos, y esto mismo lo hemos visto y ahora lo hablaremos tanto con el COVID como con la vacuna del COVID, siempre que hay muchos anticuerpos por ahí, ¿qué me puede pasar? Pues que el relleno se inflame, que mis anticuerpos pueden ir contra mi relleno y se puede inflamar. Punto número 1, me va a durar menos, y punto número 2, se puede inflamar, ¿vale? Por ejemplo, lo que decimos es que a día de hoy, que ya ha mejorado la cosa, ya tenemos más estudios y tal, es que no haya que ponerlo en personas con enfermedades autoinmunes, es que sí que no debemos ponerlos cuando están en brote de su enfermedad autoinmune, porque entonces sabemos que van a tener muchos anticuerpos y pues que ese relleno se puede inflamar y encima no les va a durar, ¿no? Entonces, no se trata de no ponerlo, sino saber cuándo ponerlo, ¿no? De primero controlar la enfermedad autoinmune y luego se puede poner. Tenemos que tener en cuenta que eso sí que puede hacer que le dure un poquito menos el relleno, ¿no? Que el paciente, pues en vez de un año, depende un poco del relleno, la duración, pero que si a los pacientes normales decimos un año, pues a este paciente que tenga una enfermedad autoinmune probablemente le vaya a durar menos. Y por ejemplo, lo que hacemos con tanto la enfermedad del COVID como la vacuna del COVID, como se ha visto que eso genera mogollón de anticuerpos que de repente luchan contra todo lo que tengamos por ahí en nuestro cuerpo, pues se recomienda esperar unas cuantas semanas después de la enfermedad o después de la vacuna. Qué curioso. Para no ponerla, porque si no es verdad que se puede inflamar. Y hemos visto muchos episodios en gente que, aún habiéndose puesto los rellenos tiempo antes, de repente, al pasar el COVID con esos anticuerpos, les han salido como bultos en las zonas donde tenía relleno puesto. Se ha visto que es por eso, tiene tratamiento, no pasa nada. Pero bueno, sí que pues merece la pena evitarlo, ¿sabes? Claro, conviene bien saberlo. Yo la verdad es que no lo había escuchado nunca que afectara. Si cambiamos un poco de tema, nos estamos metiendo ya en los meses de calor, verano y demás. ¿Este tipo de tratamientos se pueden seguir haciendo ahora o es mejor esperar a que ya lleguemos a septiembre y a lo largo del otoño e invierno nos los hagamos? Nada, se pueden hacer perfectamente. Es verdad que es una pregunta un poco, siempre digo que es una pregunta trampa, porque el paciente, después de que le has pinchado el relleno, la toxina o lo que sea, te dice, doctora, entonces ahora me puede dar el sol. Entonces, claro, a ver, te puede dar el sol por la técnica que te he hecho, pero no te puede dar el sol porque te va a hacer envejecer. Entonces, por eso siempre digo que es la pregunta trampa. Entonces, no influye el sol en estos tratamientos. De hecho, ahora en verano nos apetece hacérnoslos más, porque como que nos apetece de repente tener la cara mejor, disfrutar el verano, las vacaciones. Y la gente, es verdad que es una época, tanto antes de las Navidades como antes del verano, que apetece verse bien, y la verdad es que tenemos normalmente más pacientes que solicitan este tipo de tratamientos, pero ya te digo, sí que, hombre, recomendamos por prudencia y sobre todo por si sale algún pequeñito hematoma, no exponerse al sol los días siguientes, pero por aquello que si tenemos un hematomita se pueda depositar pues los derivados de la hemoglobina, la hemosiderina, y se puede quedar un poquito oscuro, pero en general ya te digo que eso es tener cuidado los primeros días. Pero en principio sí que se pueden hacer en verano perfectamente. Y lo que te digo, pues el sol, pues a ver, es pregunta trampa, porque te debes proteger del sol los 365 días de año, independientemente de la técnica que te hayas hecho. Pero por ejemplo, ahora lo que no podemos hacer, pues sí que son los tratamientos que agreden la piel, pues por ejemplo los peeling, los láseres, que todavía sí los hacemos, pero sí que intentamos, pues depende de la vida del paciente. Si a mi paciente se me compromete, pues yo hago láseres, hacemos hasta junio, incluso en Canarias hacen láseres todo el año, porque tienen sol todo el año.
Todo depende de lo que se comprometa el paciente, pero ya te digo que con los inyectables no hay ningún problema. Y si nos da un poquito de aprensión esto de las agujas, ¿qué tratamientos podemos tener para prevenir el envejecimiento de la piel? Sin llegar a recurrir a los pinchazos, pues mira, sin recurrir a los pinchazos, tenemos efectivamente los láseres que estimulan el colágeno y la verdad es que mucha gente suele empezar por ahí porque da como menos miedo, ¿no? No implica nada de pinchar, entonces solemos empezar por ahí. Por supuesto el retinol, ¿no? Que es al final de lo que se trata es de luchar con ese colágeno que vamos perdiendo, ¿no? Sí. Y bueno, pues la rutina es crucial en nuestro día a día. Pues siempre decimos que a partir de los 30 más o menos, entre 25 y 30, que ya el colágeno empieza ahí a flojear más, pues sí que tenemos que meternos por la mañana, intentar nuestra vitamina C, que es un antioxidante para luchar contra todos los daños del día a día, la polución, el estrés, todo lo que nos exponemos cada día, el sol, por supuesto, y protección solar, que va a ser nuestro gran aliado anti-envejecimiento, ya que, como hemos dicho, pues es el gran enemigo, pues tenemos que protegernos de él. Y de noche, por supuesto, el retinol, ¿no? Sí que es crucial porque es una molécula capaz de penetrar muy profundo y de estimular ese colágeno, ¿no? Entre otras cosas, porque luego también alisa la piel, vamos a tener menos arruguitas superficiales, va a hacer un poco de peeling y también va a mejorar las manchas. Y bueno, introduciéndolo con moderación, poquito a poco, pero ese va a ser nuestro gran aliado. Entonces siempre yo digo que los tratamientos empiezan en casa, empiezan en mi consulta, pero continúan en casa. Claro. Porque yo les pongo deberes a los pacientes. Los pacientes tienen que comprometerse, ponerse su retinol por la noche, lavarse 2 veces al día la piel, protegerse del sol. O sea, no vale de nada, esto es como ir al gimnasio y luego me como un donus. Pues claro, a ver, todo lo que hagamos ayuda, ¿no? Entonces, pues sí, si te cuidas y además te va a lucir más. Claro. Si yo te pincho el hialurónico y luego tú te lo pones en casa, pues oye, va a ser una maravilla porque me vas a mantener y de hecho te va a durar más el resultado de lo que te vamos a hacer. De todas maneras te diré que los pinchazos no son muy molestos, además basta que quieras hacer algo por gusto para que lo hagas como con más alegría, ¿no? Yo a veces empiezo a pinchar a los pacientes y les enseño cuando ya llevo media cara porque están así un poco con miedo, ¿no? De te crees que vas a entrar ahí y vas a salir siendo otra, ¿no? Yo me imagino así como lluvia de estrellas en su momento, entra, sale un humillo y sale otra. Entonces les voy dejando que se miren de vez en cuando entre medias y ya el paciente se relaja, ve que no pasa nada, que los pinchazos son aguantables, a veces incluso usamos cánula, que no es... La cánula es como una agujita pero redonda, un poquito más larga, que me permite con un solo pinchazo llegar a más zonas sin necesidad de hacer 20 pinchazos. Entonces, por lo general la gente, incluso los que son más miedosos, lo suele llevar bien. Podemos poner crema de anestesia, que muchas veces sí van a ser muchos pinchazos, sí que la ponemos, pero ya digo que muchas veces no merecen ni la pena porque son bastante soportables. Pero ya te digo, si no queremos llegar a eso, pues bueno, es cuidarse mucho, protegerse mucho para prevenir. Y bueno, pues sí podemos ir haciendo cosas para mejorar la superficie de la piel. Luego pues tenemos radiofrecuencias, cosas que quizás no son tan profundas, pero que sí podemos hacer de vez en cuando. Ultrasonidos, IFU, o sea, hay como muchas tecnologías que podemos ir haciendo, pero llega un momento de la vida, yo siempre, y lo digo por ejemplo con la toxina botulínica, con el Botox, llega un momento de la vida que tenemos que llegar a esto. Claro. Porque llega un momento de la vida que nuestro músculo se mueve y empieza a rasgar la piel. Entonces nosotros podemos luchar, pero es que el músculo se está moviendo. Y claro, cuando somos jóvenes, pues el músculo se mueve y la piel inmediatamente vuelve a su ser. Pero llega un momento que al tener menos colágeno, cada vez que movemos y arrugamos, pues se marca la arruga. Y sí que tenemos que hacer hincapié en que el Botox no hay que esperar a que tengas ya la arruga fija. Claro. Por eso es muy importante saber que este efecto preventivo, ¿no? Entonces la gente me dice, ¿a qué edad, no? Esto es, ¿a qué edad empezamos a rellenarnos? ¿A qué edad empezamos a hacernos cosas? ¿Y a qué edad me empiezo a poner Botox? Y realmente no hay una edad, porque hay gente con 30 que parece que tienen 45 y hay gente con 50 que dices, uy, qué bien está, parece que tiene 30. Entonces, todo depende del sol que nos haya dado, de parte de nuestra genética, pero la genética realmente es poco, porque la genética puede ser más o menos como mucho un 30% de nuestro envejecimiento, el 70% restante va a ser un poco efecto del esposoma, de ese sol, esa polución, esa falta de sueño, ese estrés, un montón de factores sobre los que podemos incidir, ¿no? Pero sí que ya te digo que no hay una edad. Entonces es mirarte al espejo y cuando tú empiezas a notar que esas arrugas de expresión que hace unos años se formaban solo al sonreír, al enfadarte y tal, y ya de repente las empiezas a ver que empiezan a estar ahí sin necesidad de hacer el gesto, ese ya tienes que ir con
Con mentalidad Así, de que va a haber pintura. de que ya te toca. Sí, de que ya te toca. El relleno no corre tanta prisa, pero sí es verdad que si nosotros empezamos, desde que ya empezamos a notar que la piel nos falta, que empieza a caerse, sí que podemos anclar, ¿no? Ahí es la importancia de saber dónde colocar el relleno, porque nosotros, por la flacidez, se nos caen las mejillas y nos empieza a salir el surco, que tanta rabia nos da, ¿no? El surco nasogeniano, la marioneta, las cocochas, ¿no? Que lo llama la gente, esto aquí al lado de la mandíbula. Si nosotros empezamos a sujetar eso, ese tejido que se cae es la grasa superficial, porque por pura gravedad, pues como todo en esta vida se nos cae, pues se nos acaba cayendo, por la cara se nos acaba cayendo también. Así que para mejorar eso que hacemos, sujetar el tejido arriba, pero se trata de no ponerlo superficial, que es donde está la grasa que se cae, sino de ponerlo muy profundo, porque entonces está sujetando los ligamentos y también está previniendo el envejecimiento. O sea que se trata de no correr tanta prisa, como te digo, porque no es como de, oye, que cuando ya está la raya ya tenemos que ir a cosas más difíciles, ¿no? Ya tendríamos que empezar por láseres, mejorar la calidad de la piel, tal. No es tan fácil como poner un poco de botox. Pero en este caso de los rellenos, bueno, yo siempre digo que no hay tanta urgencia, pero que, bueno, tenemos que pensar que llega un momento, pues es lo que vamos a necesitar. Venimos hablando durante toda la entrevista del factor solar y yo es que siempre os he escuchado a los dermatólogos decir que el mejor producto anti-envejecimiento es el protector solar precisamente, ¿no? Ahora justo que estamos en pleno calor, ¿por qué es tan importante la protección solar y cuál es realmente el daño al que nos podemos encontrar pues haciendo las locuras estas de bien de aceite o sin protección o me pongo a tomar el sol a las 2 de la tarde? Pues el mal mayor, por supuesto, es el cáncer de piel, ¿no? Ahora ya sabemos muchas cosas, de hecho, estos años se ha empezado a ver las consecuencias de que hace unos años se empezó a llevar el estar moreno, el darse rayos, ya te digo, había gente que se iba todas las semanas de su vida a darse rayos UVA. ¿Y qué pasa? Que el mal mayor efectivamente es el cáncer de piel y sobre todo el melanoma. El melanoma es el más malo, pero por suerte no es el más frecuente. Pero los más frecuentes que son, por ejemplo, los carcinomas no melanoma, ¿no? El cáncer cutáneo no melanoma, tenemos carcinomas vasocelulares, tenemos carcinomas epidermoides que tenemos que operar y que son tumores que tenemos que quitar y que al final nos afean, ¿no? Y yo siempre digo pues que no merece la pena estar morena un par de meses y todo el año, o sea, no todo el año y toda la vida con el riesgo de cáncer de piel. Y ya las queratosis actínicas, que son como lesiones, son pequeñas costritas rojizas que a veces la gente como que no le pasan desapercibidas, ¿no? Porque no le molestan, le sale una costra roja que sale, que vuelve. Eso es una queratosis actínica y tiene la capacidad de malignizar y hacer un carcinoma, ¿no? Y hay que tratarlas a tiempo. Por eso decimos que hay que revisarse una vez al año. Pero fíjate que a veces nos cuesta menos convencer a los pacientes de que el riesgo del sol es que van a envejecer peor y que se les va a arrugar más la cara que por el tema del cáncer, ¿no? Nosotros normalmente, pues, como todo, ¿no? Igual que los que fuman, pues al final uno no piensa o no quiere pensar que dentro de unos años me puede pasar a mí, ¿no? Es como que, oye, nuestra mente no tiene ese mecanismo de defensa y no piensa que te va a dar a ti. Entonces, no tenemos tanto en cuenta, pero si nosotros pensamos que nos vamos a arrugar más, que nos vamos a manchar más, que nuestra piel cada vez va a estar más fea y que está en nuestra mano el evitarlo, pues oye, esto te motiva, ¿no? Porque sabes que además ya, por suerte no se llevan esas caras como antes súper morenas, ¿no? Ahora tú ves pues los Oscar y todas tienen la cara impoluta, blanquita. Pues el que es moreno, pero el que es blanco es blanco. El caso es tener la piel luminosa, ¿no? Y que esté bonita, sin arrugas, sin manchas. O sea que ya por suerte yo creo que está cambiando eso y ya te digo que el cáncer es como algo que la gente no ve, que está ahí, pero el tema del envejecimiento lo sabemos. Así que nuestro gran aliado es el fotoprotector, sobre todo pues eso, acostumbrarnos a ponerlo como si fuera nuestra crema. Yo si tengo que prescindir de algo, de lo que no se puede prescindir es del fotoprotector. Es como tu crema diaria, ¿no? Te levantas, que luego ya eres más pro y dices, venga, pues ahora lo quiero hacer un poquito mejor, pues ya te metes la vitamina C. Y esto se trata de ir como poco a poco, subiendo poco a poco, ¿no? Si a mí alguien me dice, es que yo soy muy perezoso, es que yo es que no voy a hacer nada. Vale, pues lo único que te pido que hagas es el protector solar por la mañana. Porque es lo que te va a hacer que a futuro tengamos que luchar menos contra todos esos signos de la edad. En el punto de la rutina, hablando del fotoprotector solar por la mañana, ¿cuál sería el orden para ponerlo, no? Pues porque las chicas sobre todo, y hablo de chicas porque al final los chicos si se dan una crema vamos bien, pero las chicas al final, pues contorno, serum, hidratante, etcétera. ¿En qué punto pondríamos el protector solar?
El protector solar iría el último, antes del maquillaje, eso sí, pero el último punto, ¿vale? Porque si no, si ponemos cremas encima, lo vamos a decir diluir, ¿no? No vamos a conseguir tanto resultado. Entonces, lo ideal en una rutina completa sería lavar la piel. Yo, por ejemplo, el contorno de ojos sí lo suelo recomendar pues casi lo primero, ¿no? Hay que ponernos el contorno. Después, la vitamina C, que normalmente la ponemos en formatos más líquidos, o bien serum o bien ampollas. Después de la vitamina C, si tu piel es grasa, directamente te puedes poner el fotoprotector. Si tu piel es un poco más seca, sí te recomiendo entre la vitamina C y el protector solar meter una crema hidratante, ¿vale? Ahí ya podemos jugar con el hialurónico, con las ceramidas, si tenemos la piel seca, con los péptidos de colágeno, o sea, ahí tenemos amplia gama y ya depende un poco de nuestros gustos y de nuestro tipo de piel. Y el siguiente paso, como digo, el fotoprotector, ya lo último. También podemos elegirlos con color. Ahora hay fotoprotectores para todos los gustos. Claro, que queremos maquillarnos con nuestro maquillaje, pues yo, por ejemplo, primero me pongo el fotoprotector y luego me pongo mi maquillaje. ¿Que queremos ir así hacer dos pasos en uno? Pues usamos fotoprotector con color. Entonces, es más fácil todavía. Para los más preciosos, ahora ya siempre digo que el que no se pone fotoprotector es porque no quiere, porque, vamos, hay tanta amplia gama, los hay en bruma, los hay en spray, los hay con color, los hay que son maquillaje, los hay fluidos, los hay más hidratantes, o sea... Para aburrir, efectivamente. El que no se lo pone no tiene excusas, vamos, pero... Y por lo que nos has comentado, no es menos efectivo, porque hay gente que dice, no, es que claro, maquillaje con SPF no es igual de efectivo, además. El tema es que nos lo pongamos bien. Claro. Claro, a veces, y eso está súper demostrado, hay muchos estudios que demuestran que los maquillajes con color, o sea, al revés, los fotoprotectores con color, nos echamos menos cantidad de la que debemos, porque tú lo que buscas es como cubrir la superficie, ¿no? De la piel. Entonces no buscas echarte la cantidad suficiente, que normalmente siempre decimos que son como 2 deditos, los 2 deditos de la mano. Esa es la superficie que debemos usar para toda nuestra cara. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a color, pues hacemos así, nos echamos el colorcito, ves que tú ya tienes buen color y dices, ala, tirando. Suficiente. Y claro, nos quedamos cortos. Entonces sí que aunque te pongas un fotoprotector con color, tienes que usar esos 2 deditos o la cantidad adecuada que te recomienda el laboratorio, ¿no? Hay otros que van por pulsaciones y te dicen, pues estos son 4 pulsaciones. Pues tienes que cumplirlo, porque si no, efectivamente nos estamos quedando cortos. Claro. Y ahí es muchas de las veces cuando la gente dice, no, la vitamina D, es que me tiene que dar vitamina D, es que yo... Y vienen negros a la consulta, digo, a ver, es que lo tuyo es vicio. O sea, esto no es que te haga falta vitamina D, esto es que te guste en negro por la vida, porque la vitamina D más de 15 minutos al día no se hace, y luego se ha visto que como por lo general no nos ponemos el protector solar todo lo bien que deberíamos, pues realmente vamos a hacer vitamina D incluso aún habiéndonos puesto el protector solar, ¿no? Y luego reponérselo a ser posible cada 2 horas. La mayoría de nosotros pues salimos a las 8 de la mañana, vamos a trabajar y luego al mediodía sales a comer y te pones una terracita y a comer. Claro. Pues es que ahí te está dando el sol y te pusiste el protector solar a las 8 de la mañana. Luego ahí tendremos que hacer un repasito. ¿Y ahí cómo nos replicamos si, por ejemplo, vamos maquilladas? Pues ahí está genial, por ejemplo, a mí yo no soy muy de brumas, no es que me convenzan mucho, pero las brumas están bien porque te echas así un poco con el spray y no tienes que toquetearlo mucho, de manera que no te alteraría mucho el maquillaje. Y luego también hay maquillajes compactos que a mí me gustan mucho. Hay algunos en brocha que con una brochita ya tienen factor de protección solar y como que te matizan te matifican los brillos tal y a mí también me gustan. Y luego pues maquillaje compacto, si estás maquillada pues lo usas compacto con 50 más y así te retocas, te lo repasas y ya está, ¿no? Ahora hay muchas opciones para eso. Hay incluso unos que se llaman formato cushion, que es como una esponjita que no llega a ser tan cubriente como el maquillaje, sino que es un poquito más ligera y entonces te la pasas por la cara y el maquillaje se queda intacto. O sea que ahí... No valen las excusas. No, para nada, tal cual. Por último, Paloma, un consejo, un tip como profesional para que nos cuidemos la piel día a día. Pues mira, un consejo es mirarnos, punto número 1, que luego hay gente que no tiene tiempo, que no se mira la cara. Y bueno, yo siempre digo, mirarnos al espejo y nos tiene que gustar lo que vemos. Muchas veces vemos pieles que están muy dejadas y que simplemente poniéndoles una rutina mejoran muchísimo, ¿no? Entonces, el primer consejo es empezar con esa rutina, limpiarse la cara 2 veces al día y saber que me tengo que proteger y que tengo que empezar a usar, pues intentar esa vitamina C y ese retinol, ¿no? Esos son mis deberes para casa. Entonces, eso depende de nosotros y yo siempre digo que, bueno, esto no lo digo yo, lo dijo Coco Chanel en su momento, ¿no? Que dijo una frase algo así como: a los 20 tenemos la cara que la genética nos ha dado, a los 30 o 40 la que nos va forjando la vida y a los 50 la que nos merecemos. Eso es. Y realmente es que no, o sea, fíjate que en aquella época suya pues no se sabía tanto, de hecho ella fumaba como un carretero
Pero tenía mucha razón porque en realidad vamos a tener la cara que nos merecemos, que es la que nos hemos ganado con lo que hayamos hecho a lo largo de estos años. Claro. Entonces, si tú piensas eso, dices, bueno, pues con un pequeño gesto, que es echarme mi fotoprotector cada día, voy a estar mejor. No solo ahora que voy a tener mejor cara, sino cuando pasen unos años, ¿no? Claro. Y yo creo que pensándolo de esta manera, yo creo que al final está en nuestra mano. Luego, si recomendamos, pues ir al dermatólogo una vez al año, sobre todo a partir de los 30, que ya tenemos lunares, que ya tenemos lesiones en la piel, un poco para aconsejarnos esa rutina, ¿no? Que muchas veces las personas nos fiamos de la crema que se pone mi vecina, de la que me ha recomendado mi prima, de la que me ha dicho la señorita de la tienda. Y a ver, cada piel es un mundo, y por cremas no es que hay algunas que sean mejores, peores, hay muchísimos laboratorios, ¿no? Entonces se trata de elegir la que te va bien a ti y a tu tipo de piel. Entonces lo que hacemos los dermatólogos, que no es que tengáis que estar todos los meses en el dermatólogo, pero simplemente alguna vez para que os enseñemos un poco todos estos tips que estamos dando aquí, aplicados a tu tipo de piel, ¿no? Entonces yo creo que una visita al dermatólogo alguna vez en la vida merece la pena, al margen de ya revisarnos los lunares, las cosas que podamos tener en la piel. Y luego tener en mente pues que la medicina estética está ahí, que podemos ir haciéndonos cositas, un poco quitarnos el mito de que la medicina estética se nota o que vamos a conseguir caras que se notan, porque ya hemos visto que se puede conseguir naturalidad y que no hace falta cambiar, se trata de estar mejor. Claro. Siendo uno mismo, ¿no? Así que, bueno, pues tener en cuenta que eso está ahí, ¿no? Y bueno, pues consultar si es el caso, y como yo digo, pues eso, tenemos que mirarnos al espejo y que nos guste lo que vemos a nosotros, no a los demás. Quiero decir, si tú tienes la nariz con mucha jiba y tú te ves perfecto con tu nariz, pues oye, que no la tienes que retocar. Otra cosa es que tú te mires al espejo cada mañana y digas, qué drama, no me gusta mi nariz, que te vayas a hacer una foto y estés pendiente de que no puedes estar en perfil porque tal. Que vivas pendiente de tu nariz, ¿no? Porque nosotros lo que vemos es que con las técnicas estéticas y sobre todo con los rellenos somos capaces de ayudar mucho a los pacientes, ¿no? Porque de repente le das una seguridad, una fuerza, y es alucinante porque le cambia la vida, ¿no? Y el paciente viene y te dice, ay, doctora, es que me has cambiado la vida. Digo, no, te la has cambiado tú, te la ha cambiado tu coco. Claro. Lo que pasa es que ahora no tienes esa fijación, y entonces ahora vives tu vida bien, ahora te sientes seguro, ahora te miras y te gustas, ¿no? Y esos pequeños empujoncitos en la vida, pues al final, oye, nos vienen fenomenal. Claro, nos viene muy bien. Pues muchas gracias, Paloma, por habernos acompañado en La Huella de la Piel. Nos quedamos con que la medicina estética está ahí para ayudarnos a ser nuestra mejor versión, como decías antes. Por supuesto, fotoprotección diaria, no hay excusas, hay miles de formatos para ello. Y bueno, que no nos tienen que dar miedo los pinchacitos, ¿no? Que son un recurso más que existen y que están al alcance de todos. Eso es. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer haber estado aquí.